La gente de Bitter Creek tenía una apuesta en marcha el día que la diligencia la dejó allí. Le dieron a la delicada mujer de Boston con cuello de encaje exactamente 3 días. Creían que en ese tiempo volvería corriendo montaña abajo, suplicando por un boleto de vuelta a casa. Después de todo, la habían enviado con Nathaniel Boone, el montañés más temido de las Ojís, un viudo gigantesco que vivía solo con 3 niños salvajes. Pero estaban completamente equivocados. Josephine Cartwright no huyó. Al final de su primera semana, había descubierto un oscuro secreto que la montaña intentaba enterrar, e hizo algo que conmocionó a todo el valle hasta lo más profundo. El territorio de Idaho en el otoño de 1878 no era un lugar para los débiles de corazón, y ciertamente no era lugar para una mujer con un corsé de hueso de ballena y un vestido de viaje de terciopelo índigo. Josephine Cartwright se aferró a la correa de cuero de la cabina de la diligencia hasta que sus nudillos se volvieron del color del marfil viejo. Cada sacudida de las pesadas ruedas de madera sobre el polvoriento y lleno de baches sendero le provocaba un fuerte escalofrío por la espalda. Durante 3 semanas había estado viajando lejos de la vida que conocía. Boston era un recuerdo de adoquines, faroles de gas y la aplastante y humillante deuda que su difunto padre había dejado. Cuando los acreedores se llevaron la casa, la plata e incluso el piano de su madre, a Josephine le quedaron dos opciones: los pabellones de indigentes de la ciudad o un anuncio desesperado que encontró en la contraportada de un periódico de a centavo. Se busca institutriz y figura materna para 3 niños en las montañas Owyhee. Debe estar dispuesta a soportar condiciones duras. Se considerará matrimonio si es adecuada. Firmado NBON. Cuando la diligencia finalmente se detuvo con un chirrido ahogado en polvo frente al Mercantile de Bitter Creek, Josephine se asomó por la ventana. El pueblo era poco más que un conjunto violento de edificios de madera sin pintar, aferrados al borde de un río rugiente. Por encima de todo se alzaban los dientes de granito de las montañas, oscuros por los pinos y ensombrecidos por pesadas nubes de color gris pizarra. Bajó, y sus botas se hundieron inmediatamente en una pulgada de barro revuelto por los caballos. «Usted debe ser la novia por correspondencia», resonó una voz áspera. Josephine se giró para ver a una mujer de pie en el porche del mercantile. Tenía la complexión de un barril de lluvia y llevaba un delantal manchado de harina y café. Era la señora Henrietta Gable, la jefa de correos del pueblo, dueña del mercantile y la reina indiscutible de los chismes locales. «Soy una institutriz», corrigió Josephine, con voz firme, sin delatar el terror que revoloteaba en su pecho. «Josephine Cartwright, estoy aquí por el señor Nathaniel Boone». Un profundo silencio cayó sobre el porche. 2 ancianos que jugaban a las damas junto a la puerta se detuvieron con las manos suspendidas sobre el tablero. Un peón de rancho apoyado en un poste escupió un chorro de tabaco en la tierra y la miró como si fuera un fantasma. La señora Gable se limpió las manos en el delantal, sus ojos recorriendo de arriba abajo la fina, aunque polvorienta, ropa de Josephine. «Que el Señor se apiade de tu alma, niña. ¿No te lo dijo?» «¿Decirme qué?», preguntó Josephine, levantando la barbilla a la defensiva. «Nathaniel Boone no está bien». Henrietta se inclinó, bajando la voz a un susurro áspero. «No desde que su Sarah falleció hace 2 años. Vive en la mismísima cima del pico de la viuda. Baja 2 veces al año para cambiar pieles y comprar harina. El hombre es más oso que humano ahora. Y esos niños son animales salvajes. Hicieron huir a la última mujer que intentó ayudar en menos de 4 horas. Y eso que era una chica local que sabía cómo desollar un ciervo». Antes de que Josephine pudiera procesar esta información aterradora, el fuerte golpeteo de cascos atrajo su atención hacia el final de la calle. El hombre que cabalgaba hacia ellos era enorme. Iba montado en un caballo de tiro negro que parecía lo suficientemente grande como para arrastrar una locomotora. Nathaniel Boone llevaba un pesado abrigo de piel de alce remendada, forrado con un grueso pelaje. Su rostro estaba ensombrecido por el ala ancha de un sombrero de fieltro gastado, pero Josephine pudo ver una espesa barba oscura y unos ojos del color del hielo quebrado.
Llevaba un rifle Winchester sobre el cuerno de su silla de montar con la misma naturalidad con la que otro hombre llevaría un reloj de bolsillo. Detuvo el caballo frente al mercantile. No desmontó. Simplemente miró a Josephine desde arriba. El silencio se hizo tenso y sofocante. Cartwright, su voz era un retumbo profundo y grave que pareció vibrar en las tablas de madera del porche. Soy yo, dijo Josephine. Se negó a acobardarse. Dio un paso adelante, levantando la barbilla. Y usted es el señor Boone. Tengo mi baúl aquí. La mirada helada de Nathaniel se desvió hacia el pesado baúl con herrajes de latón que yacía en el barro. Dejó escapar un sonido que fue mitad suspiro, mitad gruñido. Se bajó del caballo con una gracia sorprendente para un hombre de su tamaño. De cerca, olía a humo de leña, agujas de pino y cuero frío. No la saludó, ni le preguntó por su viaje. Simplemente caminó hacia el baúl, lo levantó sobre su enorme hombro como si estuviera lleno de plumas, y lo arrojó en la parte trasera de una carreta destartalada, enganchada a una mula de aspecto terco que estaba cerca. «Sube», ordenó sin mirarla. La señora Gable agarró el brazo de Josephine, sus dedos clavándose. «Escúchame, niña», siseó. «Si necesitas ayuda, dispara 3 tiros al aire. Mi marido lo oirá. No dejes que esa montaña te trague entera». Josephine apartó suavemente su brazo. «Estaré perfectamente bien, señora Gable. Gracias». Subió al duro asiento de madera de la carreta. Nathaniel subió a su lado, tomando las riendas. Dio un silbido agudo y su caballo negro se colocó detrás de la carreta para seguirlos. Sin una sola mirada hacia el pueblo, que ya estaba escribiendo su obituario, Nathaniel chasqueó las riendas y comenzaron el brutal y empinado ascenso hacia los pinos sombríos. El viaje duró 3 horas agónicas. El camino era apenas un sendero, una cinta sinuosa de roca suelta y desniveles traicioneros. El aire se volvió notablemente más fino y amargamente frío. Nathaniel no dijo una sola palabra. Miraba fijamente hacia adelante, con la mandíbula apretada, su cuerpo un muro de tensión rígida. «Señor Boone», se aventuró finalmente Josephine, pues el silencio se había vuelto demasiado pesado para soportarlo. «¿Podría contarme un poco sobre los niños?» Su carta fue breve. Las manos de Nathaniel se apretaron en las riendas de cuero. Por un momento, ella pensó que no iba a responder. «Caleb tiene 12 años», dijo finalmente, con voz plana. «Abigail tiene 9. Levi tiene 4. No esperes que les gustes. No esperes que te escuchen. Solo asegúrate de que no quemen la cabaña cuando estoy revisando las trampas». No era una advertencia, era una declaración de un hecho sombrío. Josephine tragó saliva, ajustándose más su capa de terciopelo sobre los hombros mientras la carreta se adentraba más en el bosque que oscurecía. La cabaña emergió de entre los árboles como un pulgar magullado contra el paisaje. Era una estructura robusta y extensa, hecha de enormes troncos tallados a mano, situada en un claro que ofrecía una vista impresionante y aterradora del valle, millas más abajo. Pero cualquier belleza que tuviera el lugar quedaba eclipsada por el estado de la granja. El patio era un desorden caótico de leña cortada, trampas oxidadas y huesos desechados. El porche delantero se hundía cuando la carreta se detuvo con un crujido. Josephine miró hacia la entrada. De pie en el porche estaba un niño que solo podía ser Caleb. Era delgado y enjuto, vestido con ropa que le quedaba 2 tallas pequeña y muy remendada. Su pelo oscuro le caía sobre los ojos, unos ojos idénticos a los de su padre, llenos de hielo y rabia. En su mano derecha, hacía girar despreocupadamente un cuchillo de caza con una hoja de 6 pulgadas. Asomándose por detrás de sus piernas, había una carita diminuta manchada de tierra, enmarcada por una maraña salvaje de pelo dorado. Ese era Levi. No llevaba zapatos y sus manos estaban cubiertas de lo que parecía barro oscuro o sangre seca. De Abigail no había ni rastro. «Trae su baúl», le ladró Nathaniel a Caleb mientras ataba la mula. Caleb no se movió. Solo miró a Josephine con un odio manifiesto. «No soy sirviente de ninguna mujer de ciudad», escupió el niño. Nathaniel dio un paso pesado hacia el porche, su rostro oscureciéndose con una furia repentina y aterradora. «Dije, trae el baúl».
Antes de que la situación pudiera explotar, Josephine bajó de la carreta, sus botas aterrizando suavemente en la tierra. Eso no será necesario, señor Boone. Caleb tiene toda la razón. Él no es un sirviente, y yo tampoco. Pasó junto al montañés, ignorando su mirada de sorpresa, y subió los escalones. Se detuvo a 2 pies del niño del cuchillo. Medía 1,62 m, pero en ese momento proyectaba la autoridad absoluta de una maestra de escuela de Boston tratando con un ausente. Puedes quedarte con el cuchillo, Caleb, siempre que sepas usarlo de forma segura, dijo, con voz nítida y uniforme. Soy Josephine. Te dirigirás a mí como señorita Cartwright. ¿Y tú? Se arrodilló ligeramente, mirando al niño pequeño que se escondía detrás de la pierna de Caleb. Debes ser Libby. Libby le siseó. Un siseo animal enseñando los dientes. Josephine no se inmutó. Se levantó de nuevo. Veo que tenemos mucho trabajo por hacer. Pasó junto a ellos y abrió la pesada puerta de roble de la cabaña. El olor la golpeó primero, una mezcla rancia y sofocante de cuerpos sin lavar, grasa quemada y lana húmeda. El interior era un desastre. El enorme hogar de piedra en el centro de la habitación rebosaba de cenizas. Ollas de hierro fundido sucias estaban apiladas en una mesa de madera. El suelo de tablas estaba cubierto de barro. En la esquina más alejada, cerca de una escalera que conducía a un desván, una pequeña figura estaba sentada acurrucada en una mecedora de cara a la pared. ¿Abigail?, preguntó Josephine suavemente. La niña no se giró. Simplemente continuó meciéndose, un movimiento lento, rítmico e inquietante. Nathaniel entró detrás de ella, dejando caer su baúl en el suelo con un estruendo que hizo que Abigail se estremeciera. «Dormirás en la alcoba junto a la cocina», dijo, señalando una pequeña habitación separada por una pesada cortina de lona. «Yo duermo junto al fuego. Los niños están en el desván». Se acercó al hogar, tomó un trozo de carne seca de un estante y le dio un mordisco. «Salgo antes del amanecer para revisar la cresta norte. Estaré fuera 2 días. Hay harina en el barril, tocino en la despensa. Si te escapas, no esperes que vaya a buscarte». Sin otra palabra, salió por la puerta, dejándola completamente sola con 3 extraños hostiles en una cabaña en la cima del mundo. Esa primera noche fue una prueba de fuego. Josephine intentó hacer un simple estofado con la carne seca y las patatas que encontró en una bodega. Caleb se sentó a la mesa, afilando su cuchillo con ruidos fuertes y chirriantes, fulminándola con la mirada. Libby corría por la cabaña a 4 patas, haciendo ruidos guturales. Abigail se negó a bajar del desván. Cuando Josephine finalmente sirvió la comida, reinó el silencio. Caleb dio un bocado, lo escupió al suelo y apartó el cuenco. «Sabe a tierra», se burló. Las manos de Josephine temblaban debajo de la mesa, pero mantuvo el rostro sereno. «Entonces pasarás hambre esta noche, Caleb. Puedes retirarte». El niño la miró, sorprendido por la falta de lágrimas o gritos. Estaba acostumbrado a que las mujeres se quebraran, gritaran o lloraran ante su padre. No sabía cómo manejar el muro frío e inflexible de una mujer que no tenía nada que perder. Se levantó bruscamente, su silla raspando violentamente, y subió furioso por la escalera hacia el desván. Libby agarró un puñado de estofado de su cuenco, se lo metió en la boca y corrió tras su hermano. Josephine se sentó sola en la mesa toscamente tallada, el viento aullando fuera de las paredes de troncos, haciendo sonar los pesados postigos. Miró alrededor de la habitación sucia y oscura, sintiendo el peso aplastante de su aislamiento. Una sola lágrima se escapó, abriendo un surco limpio en su mejilla polvorienta. La secó con fiereza. No se quebraría. Su padre se había quebrado bajo presión. Josephine no lo haría. A la mañana siguiente, Nathaniel se había ido, tal como había prometido. La verdadera guerra comenzó. La apuesta en Bitter Creek le daba a Josephine 3 días. En la mañana del tercer día, Caleb hizo su gran jugada para quebrarla. Josephine había pasado los 2 primeros días fregando. Se había recogido su vestido de terciopelo, se había arremangado y había hervido agua hasta que las ventanas se empañaron. Fregó los suelos,
Fregó las ollas y había logrado, con mucha persuasión silenciosa, que Abigail comiera un trozo de pan fresco. La niña todavía no había hablado, pero la mirada vacía en sus ojos se había suavizado una fracción. Caleb, sin embargo, era una tormenta a punto de estallar. Odiaba los cambios. Odiaba el olor a jabón de lejía. Sobre todo, odiaba que Josephine no le tuviera miedo. Sucedió justo después del almuerzo. Josephine estaba tendiendo la ropa en una cuerda extendida entre dos pinos. Volvió a la cabaña, secándose la frente, y se detuvo en seco. Justo en medio de su mesa de cocina recién fregada, había un saco de arpillera. El saco se movía. Un sonido aterrador, seco y de cascabel resonó en la silenciosa cabaña. Caleb se apoyó en el marco de la puerta de la escalera del desván, con los brazos cruzados y una sonrisa engreída y cruel en el rostro. Levi se asomaba entre los barrotes, con los ojos muy abiertos. «Cuidado, señorita de ciudad», dijo Caleb con voz arrastrada. «Encontré un amigo cerca de la pila de leña. Pensé que querría hacerte compañía». La serpiente de cascabel dentro del saco atacó. La tela se tensó bruscamente cuando la serpiente la golpeó desde adentro. El cascabeleo se volvió frenético, ensordecedor. Era una enorme serpiente de cascabel de la madera, a juzgar por el bulto del saco. Este era el momento en que las institutrices anteriores habían gritado, se habían desmayado o habían hecho las maletas. Josephine miró el saco que se retorcía. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Odiaba las serpientes, les tenía pánico, pero miró el rostro triunfante de Caleb, y una ira fría y familiar surgió dentro de ella. Era la misma ira que había sentido cuando los banqueros se llevaron el piano de su madre. No gritó, no se inmutó. Josephine caminó tranquilamente hacia la estufa de hierro fundido. Cogió un pesado atizador de mango largo. Se volvió hacia la mesa, su rostro una máscara de piedra ilegible. «¿Una serpiente de cascabel de la madera, supongo?», preguntó con una voz inquietantemente tranquila. La sonrisa de Caleb vaciló ligeramente. «Sí, una grande. Mortal». «Excelente», dijo Josephine. Con una rapidez repentina y aterradora, dio un paso adelante y dejó caer el pesado atizador de hierro sobre el saco de arpillera con un crujido repugnante y pesado. Lo golpeó una, dos, tres veces, precisamente donde el bulto de la cabeza de la serpiente estaba atrapado contra la madera. El cascabeleo cesó al instante. El saco quedó inmóvil. La cabaña quedó en un silencio sepulcral, salvo por el crepitar del fuego. La mandíbula de Caleb estaba prácticamente en el suelo. Libby jadeó. Josephine enganchó la punta del atizador bajo el saco de arpillera ensangrentado y lo levantó sin esfuerzo en el aire. Se acercó a Caleb, deteniéndose tan cerca que el niño tuvo que echarse hacia atrás contra la escalera. Sostuvo el pesado peso muerto de la serpiente justo delante de su cara. «Aprecio la contribución al hogar», Caleb dijo, su voz bajando una octava, llena de una autoridad absoluta e inquebrantable. «Sin embargo, es costumbre matar al animal antes de traerlo a la mesa del comedor. Lleva esto afuera, despelléjalo, límpialo. Lo asaremos para la cena, y si alguna vez vuelves a traer una criatura venenosa viva a mi cocina, te haré comerla cruda. ¿Me has entendido?» Caleb, por primera vez en su vida, parecía genuinamente aterrorizado. Tragó saliva, con los ojos muy abiertos, y asintió lentamente. Tomó el saco del atizador con manos temblorosas y salió corriendo por la puerta principal. Eso fue el martes. Para el viernes, el valle estaba a punto de descubrir exactamente qué tipo de mujer había traído Nathaniel Boone a la montaña. Todo comenzó con Ezekiel Rawlins. Zack era un trampero rival, un hombre mezquino y amargado con una cicatriz en la cara que siempre había odiado a Nathaniel. Sabiendo que Nate estaba en las altas crestas, Zeke pensó que era el momento perfecto para intimidar a la nueva novia de ciudad y robar algunas de las preciadas pieles curadas de Nate del ahumadero. Abajo en el valle, la señora Gable había estado contando los días. Cuando llegó el viernes sin señal de que Josephine bajara corriendo la montaña llorando, se preocupó.
Los chismes pasaron de apostar por su partida a apostar por su muerte. La ha matado. Tan seguro como que sale el sol, le dijo la señora Gable al sheriff Amos Miller mientras tomaban un café en el mercantile. O esos lobos salvajes que llama hijos la han empujado por un acantilado. Tienes que subir allí, Amos, ver qué ha sido de la pobre chica muerta. El sheriff Miller, un hombre pragmático que prefería evitar a Nathaniel Boone siempre que fuera posible, aceptó a regañadientes. Ensilló su caballo y comenzó el largo viaje hasta el pico de la viuda. Cuando el sheriff coronó la última cresta y entró en el claro de la granja de los Boone, detuvo a su caballo con tanta fuerza que el animal se encabritó. No podía creer lo que veía. El patio estaba mayormente despejado de escombros. El porche había sido barrido. Pero eso no fue lo que lo sorprendió. En el centro del patio estaba Josephine Cartwright, pero no llevaba su vestido de terciopelo índigo. Llevaba un par de viejos pantalones de trabajo de lona de Nathaniel, arremangados en los tobillos, y una camisa de algodón tosco metida en un pesado cinturón de cuero. Su cabello estaba recogido en una trenza desordenada y sostenía el rifle Winchester de Nathaniel, apuntando directamente al pecho de Ezekiel Rawlins. Zeke tenía las manos en alto, el rostro pálido, retrocediendo lentamente del ahumadero. Ya se lo dije una vez, señor Rawlins. La voz de Josephine resonó clara y nítida en el aire de la montaña. Está usted en propiedad privada. Suelte las pieles o le meteré una bala en la rótula. Y le aseguro que mi puntería es considerablemente mejor que mi paciencia. Ahora escuche, señorita, se burló Zeke tratando de recuperar su bravuconería. ¡Crack! Josephine no dudó. Disparó. La bala no le dio en la rodilla, impactó en la tierra exactamente a una pulgada de la punta de la bota izquierda de Zeke, levantando una lluvia de grava. Zeke soltó un chillido poco digno, dejó caer el fardo de costosas pieles de castor que sostenía y corrió hacia su caballo como un perro apaleado. El sheriff Miller se quedó paralizado en su caballo. Vio como Caleb, el niño que todos en el pueblo decían que era un demonio, salía corriendo de la cabaña, no para atacar a Josephine, sino para recoger rápidamente las pieles caídas. «Buen tiro, señorita Josie», dijo Caleb, mirándola con una mirada de respeto a regañadientes, pero inconfundible. «Gracias, Caleb», respondió Josephine, expulsando expertamente el casquillo gastado y cargando una nueva bala en la recámara con un movimiento suave y practicado. Bajó el rifle y finalmente se dio cuenta del sheriff sentado en su caballo al borde del claro. «Buenas tardes, sheriff», gritó, limpiándose una mancha de pólvora de la mejilla. «¿Puedo ayudarle?» Amos Miller se quitó lentamente el sombrero. «Señora Gable», pensó. «Bueno, señora, pensábamos que podría estar muerta». Josephine ofreció una sonrisa irónica, casi depredadora. «Puede decirle a la señora Gable que los informes sobre mi muerte han sido muy exagerados. ¿Le apetece un café?» «Acabo de hornear pan fresco». Al anochecer, el sheriff Miller estaba de vuelta en Bitter Creek. Entró en el abarrotado Mercantile, se dirigió directamente a la pizarra donde estaba escrita la apuesta y la borró con la mano. «La apuesta se cancela», anunció Miller a la multitud atónita. «La chica de ciudad no se va. Lleva pantalones. Dispara como un Pinkerton y tiene a Caleb Boone haciendo tareas y diciendo, por favor». A la señora Gable se le cayó una lata de melocotones. «Dios mío», susurró. El valle estaba conmocionado. Josephine Cartwright no solo había sobrevivido a su primera semana, sino que había conquistado la montaña salvaje. Pero lo que el valle no sabía, lo que ni siquiera la propia Josephine se había dado cuenta del todo, era que domar a los niños era la parte fácil. Porque esa noche, cuando Nathaniel Boone finalmente bajó de las altas crestas, no solo trajo pieles, trajo una prueba que había encontrado cerca del viejo camino maderero. Una prueba que demostraba que su difunta esposa Sarah no había muerto por accidente. Había sido asesinada y el asesino era alguien del valle. El viento aullaba una melodía solitaria y amarga alrededor de los aleros de la cabaña cuando Nathaniel Boone finalmente apareció entre los árboles. Era casi medianoche del sábado. Había estado cabalgando duro, llevando a su enorme caballo de tiro negro al borde del agotamiento,
impulsado por una oscura y persistente urgencia que se había instalado en su estómago 3 días antes. Esperaba encontrar la cabaña exactamente como la dejaba habitualmente, en un estado de supervivencia fría y caótica. Esperaba que la nueva chica de Boston estuviera temblando en un rincón, llorando sobre una olla de frijoles quemados, o quizás que se hubiera ido por completo, huyendo montaña abajo como las demás. En cambio, al desmontar y abrir la pesada puerta de roble, fue recibido por el cálido e imposible aroma a jabón de pino fresco, pan horneado y carne asada. El hogar estaba limpio, un fuego constante y controlado arrojaba un brillo dorado por la habitación. Los suelos estaban libres de barro, pero la visión más discordante estaba en la mesa de comedor de madera llena de cicatrices. Allí, bañada por la suave luz de un farol de queroseno, estaba sentada Josephine Cartwright. No estaba llorando. Estaba limpiando y aceitando meticulosamente un revólver Colt. Tenía las mangas arremangadas hasta los codos. Caleb dormía en el desván. Abigail y Levi estaban arropados en sus catres, más limpios de lo que habían estado en 2 años. Nathaniel se quedó helado en la puerta, su enorme figura bloqueando el viento. Miró el arma aceitada, luego los suelos limpios y finalmente a la mujer que de alguna manera había domado la tormenta de su hogar en menos de una semana. Josephine levantó la vista, secándose las manos en un trapo. No se sobresaltó, simplemente se encontró con su mirada helada, con su propia mirada firme. Llega tarde, señor Boone. Le guardé algo de cena. Está en la estufa. Nathaniel cerró lentamente la puerta detrás de él. Colgó su pesado abrigo de piel de alce en una percha, sin apartar la vista de ella. El sheriff Miller subió a la cresta ayer. Retumbó Nathaniel, su voz espesa por el polvo y el agotamiento. Dijo que le apuntaste con un Winchester a Ezekiel Rawlins. El señor Rawlins estaba bajo la impresión errónea de que podía apropiarse de sus pieles de invierno. Respondió Josephine con calma, sirviendo una taza de café de achicoria y poniéndola sobre la mesa. Corregí su suposición. Un sonido bajo y retumbante vibró en el pecho de Nathaniel. A Josephine le tomó un segundo darse cuenta de que era una risa, un sonido oxidado por años de desuso. Se acercó, las tablas del suelo crujiendo bajo sus botas, y se sentó pesadamente en la silla frente a ella. Le debo una disculpa, señorita Cartwright, dijo, mirando sus manos callosas. La dejé a merced de los lobos. Esperaba que se quebrara. Mi padre se quebró, señor Boone. Yo no, dijo ella suavemente, pero con una columna de acero. Nathaniel levantó la vista y por primera vez el hielo quebrado en sus ojos pareció derretirse. Vio los moretones en sus brazos por acarrear agua, la quemadura en su pulgar por la estufa de hierro fundido y la dignidad tranquila y feroz en su postura. Algo pasó en la cresta norte, dijo Nathaniel. El calor desapareció abruptamente de su rostro, reemplazado por un frente de tormenta, de angustia cruda. Metió la mano en el bolsillo y colocó algo sobre la mesa entre ellos. Era una rodaja de espuela de plata, pesada y deslustrada, con forma de una malvada estrella de 6 puntas. En el centro, grabada profundamente, había una letra B estilizada. Encontré esto cerca del precipicio en el corte de Miller, dijo Nathaniel, su voz bajando a un susurro peligroso. Estaba enterrado bajo un desprendimiento de rocas que la nieve derretida de primavera arrastró. Es el lugar exacto donde encontraron a Miss Sarah. El sheriff me dijo que su caballo se asustó y se cayó por el borde. Accidental. Josephine se inclinó, examinando el pesado objeto de plata. Pero usted nunca lo creyó. Sarah nació en una silla de montar. Su caballo no se asustaría por una tormenta, y mucho menos por una sombra. ¿Y esta espuela? Nathaniel señaló el metal con un dedo grueso. Esto no pertenece a un montañés. Es una pieza forjada a medida, cara, del tipo de platería que solo un hombre rico del valle puede permitirse. La mente de Josephine corría, su intelecto educado en Boston, desentrañando el misterio con una precisión despiadada. La letra B, Beaumont. Thaddeus Beaumont, el gerente del banco en Bitter Creek. Nathaniel asintió lentamente.
Bowman ha estado tratando de comprar el pico de la viuda durante 5 años. Dice que es roca estéril, pero me ofreció el triple de lo que vale la tierra. Sarah fue la que se negó a vender. Le dijo que se fuera al infierno 3 días antes de morir. Josephine miró al viudo. El dolor en sus ojos era algo vivo y palpable. En ese momento, la naturaleza transaccional de su acuerdo se hizo añicos. Vio a un hombre profundamente herido, criando solo a 3 niños rotos, cargando el peso de un asesinato que el mundo había descartado. Señor Boone, dijo Josephine, su voz bajando a un registro mortalmente serio. Se llevaron la casa de mi familia en Boston mediante fraude y engaño. No permitiré que otro ladrón rico se lleve la suya. Vamos a ir a Bitter Creek. El lunes por la mañana amaneció fresco y amargamente frío. La apuesta en Bitter Creek se había cerrado oficialmente, pero la fascinación del pueblo por la institutriz de Boston solo se había intensificado. Cuando la carreta bajó por la calle principal, el pueblo prácticamente contuvo la respiración. Nathaniel Boone conducía las mulas, su rostro una máscara de trueno. A su lado se sentaba Josephine Cartwright, vistiendo un traje de montar, a medida que había rescatado de su baúl, luciendo en cada centímetro como una aristócrata, pero con un rifle de repetición, descansando casualmente sobre su regazo. Sentado en la parte de atrás, silencioso y vigilante, estaba Caleb. No se detuvieron en el Mercantile. Condujeron directamente a la fachada de ladrillo del Banco de Ahorros y Préstamos de Bitter Creek. Quédate con la carreta, Caleb, ordenó Nathaniel, atando las riendas. Mantén los ojos abiertos. Josephine y Nathaniel entraron por las pesadas puertas de cristal del banco. El aire del interior era sofocante, olía a humo de puro y papel viejo. Detrás de un escritorio de caoba se sentaba Thaddeus Beaumont, un hombre regordete y sudoroso, con un bigote perfectamente encerado y ojos que se movían como ratones nerviosos. En la esquina, apoyado contra una pared, estaba Wyatt Caldwell, el pistolero a sueldo de Bowman. Un hombre alto y demacrado con reputación de violencia extrema. Bowman levantó la vista, su rostro perdiendo una fracción de su color. Nathaniel, ¿a qué debo el placer? ¿Has reconsiderado mi oferta por la tierra? Nathaniel no habló, caminó directamente al escritorio de caoba y golpeó la espuela de plata sobre la madera pulida. El pesado metal se clavó en el barniz con un fuerte golpe. Wyatt Caldwell se tensó en la esquina, su mano cayendo instintivamente a la empuñadura de su arma. Encontré esto en el corte de Miller. Thaddeus, retumbó Nathaniel, inclinándose sobre el escritorio hasta quedar a centímetros de la cara del banquero. Enterrado justo donde mataron a mi esposa. Beaumont tragó saliva, una gota de sudor recorriendo su sien. Yo no tengo idea de qué es eso, Nathaniel. ¿Un trozo de apero viejo, quizás? Tiene su inicial, interrumpió Josephine, dando un paso adelante. Su voz era cristalina, cortando la pesada tensión de la habitación. Y a menos que me equivoque, coincide perfectamente con la platería a medida de la bota izquierda del señor Caldwell. Todos los ojos se clavaron en las botas de Wyatt Caldwell. La bota derecha llevaba una espuela de hierro estándar. A la bota izquierda le faltaba la espuela por completo. Un hombre que pierde una espuela de plata a medida en una cresta de montaña no se olvida simplemente de ella, señor Bowman. La deja atrás porque recuperarla significaría ser visto en el lugar de un asesinato. Josephine Cartwright, se burló Caldwell, sacando su pistola a medias de la funda. Tienes una boca muy grande para ser una novia por correspondencia. Más rápido que el ataque de una serpiente de cascabel, la enorme mano de Nathaniel se disparó, agarrando a Caldwell por la garganta y estrellándolo contra la pared de yeso. El arma cayó al suelo con un estrépito. Nathaniel sacó su propio cuchillo de caza. La hoja de 6 pulgadas descansaba firmemente contra el pulso del cuello del pistolero. «Vuelves a tocar tu arma delante de ella», susurró Nathaniel, con una furia demoníaca en los ojos, «y te dejaré desangrándote en este suelo». «Boone, estás loco», chilló Bowman, levantándose. «Haré que el sheriff te cuelgue por agresión. Tendrá que explicarle al sheriff por qué falsificó un estudio geológico», dijo Josephine con calma.
Había aprovechado la distracción para hojear rápidamente el libro de contabilidad de cuero abierto en el escritorio de Beaumont. Sus ojos, entrenados en la contabilidad de la alta sociedad por su difunto padre, escanearon rápidamente las columnas. Asiento del libro mayor del 12 de octubre de 1876, 2 días antes de la muerte de Sarah Boone. Asterisco desembolso de $500 a W. Caldwell, servicios prestados en el Pico de la Viuda, asterisco registro de activos asegurado, Beta de Oro, sector 4, cresta del Pico de la Viuda, estudio oculto. Hay oro en el Pico de la Viuda, ¿verdad, señor Bowman? Preguntó Josephine, cerrando el libro de contabilidad de golpe. Sarah lo encontró. Le dijo que no vendería. Así que le pagó a Caldwell $500 para asegurarse de que tuviera un accidente. El silencio en el banco fue ensordecedor. Bowman se desplomó en su silla de cuero, la lucha completamente agotada. «Tome el libro de contabilidad, señorita Cartwright», dijo Nathaniel, arrastrando a Caldwell por el cuello y empujándolo hacia la puerta. «Vamos a ver al mariscal en Boise. El sheriff Miller tiene demasiado miedo del dinero de Beaumont para hacer lo correcto». Salieron del banco, Josephine aferrando el condenatorio libro de contabilidad a su pecho. Pero al salir a la polvorienta calle, la situación pasó de peligrosa a mortal. Thaddeus Bowman no era un hombre que entregara su imperio por una sola confrontación. Para cuando Nathaniel, Josephine y Caleb llegaron a la mitad del traicionero sendero de la montaña, el sol se había ocultado tras los picos escarpados, sumiendo el bosque en sombras profundas y sofocantes. «Nos están siguiendo», susurró Caleb desde la parte trasera de la carreta. El niño había sacado su cuchillo de caza, sus ojos escudriñando la oscura línea de árboles. Nathaniel azotó a las mulas, empujándolas con más fuerza por la empinada pendiente. Beaumont reunió a sus guardias de nómina. «No puede permitir que lleguemos al mariscal federal con ese libro de contabilidad». Un disparo de rifle resonó en la fría noche, haciendo eco en las paredes del cañón. La madera se astilló en la caja de la carreta, a centímetros del muslo de Josephine. «¡Al suelo!», rugió Nathaniel, empujando a Josephine hacia las tablas del suelo mientras alcanzaba su Winchester. Estaban emboscados. 5 jinetes emergieron de la línea de árboles más adelante, bloqueando el estrecho paso. Estaban fuertemente armados, sus rostros cubiertos con pañuelos rojos. En la retaguardia, montado en un caballo gris pálido, estaba Wyatt Caldwell sosteniendo una antorcha. «¡Fin del camino, montañés!», gritó Caldwell por encima del viento. «Tira el libro de contabilidad y a la mujer, y quizás dejemos que tú y el cachorro se vayan». Nathaniel no respondió con palabras. Levantó el Winchester y disparó. Uno de los jinetes enmascarados gritó y cayó de su silla. El caos estalló. Los disparos destellaron en la oscuridad como luciérnagas mortales. Las mulas entraron en pánico, encabritándose y debatiéndose en sus arneses. «¡Toma las riendas!», le gritó Nathaniel a Josephine, arrojándole las correas de cuero mientras se ponía de pie en la carreta que se balanceaba, disparando metódicamente en la oscuridad para mantener a raya a los jinetes. Josephine agarró las riendas, su corazón martilleando salvajemente. Tiró con todas sus fuerzas, luchando contra los animales aterrorizados, tratando desesperadamente de evitar que la carreta se precipitara por el empinado acantilado a su derecha. «¡Caleb, el farol!», gritó Josephine por encima del ensordecedor rugido de los disparos. «¡Lánzalo!». El niño no dudó. Agarró el farol de queroseno encendido de la parte trasera de la carreta y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia la maleza, donde los hombres de Caldwell se estaban cubriendo. El cristal se hizo añicos contra una roca, y el queroseno se encendió instantáneamente en una enorme llamarada naranja, prendiendo fuego a la maleza seca del invierno. La repentina pared de fuego asustó a los caballos de los emboscadores. 2 de los jinetes perdieron el control y fueron arrojados. Caldwell maldijo, su caballo encabritándose lejos del calor. «¡Conduce, Josie! ¡Conduce!», gritó Caleb. Josephine chasqueó las riendas, gritándole a las mulas. La carreta se lanzó hacia la adelante, abriéndose paso entre los jinetes en pánico, las ruedas a meros centímetros de la maleza en llamas.
Subieron a toda velocidad por el sendero de la montaña, el fuego iluminando el oscuro bosque detrás de ellos. No se detuvieron hasta que llegaron al claro de la granja. Nathaniel saltó, sacando a Josephine y Caleb de la carreta. «¡Entren en la cabaña! ¡Tranquen la puerta!», ordenó Nathaniel, agarrando sus cinturones de munición de las alforjas. «Estarán justo detrás de nosotros. No pueden dejar testigos ahora». Se apresuraron a entrar. Josephine echó el pesado cerrojo de hierro en la puerta de roble. La cabaña estaba completamente a oscuras, salvo por las brasas moribundas en el hogar. Levi estaba escondido debajo de su catre, llorando en silencio. Pero fue Abigail quien los detuvo en seco. La niña de 9 años que no había pronunciado una sola palabra desde el funeral de su madre hacía 2 años. Estaba de pie al pie de la escalera del desván. Sostenía una pesada escopeta de 2 cañones que había arrastrado del baúl de su padre. Miró a Josephine, sus grandes y pálidos ojos, abiertos pero notablemente lúcidos. Llevaban máscaras rojas esa noche también, susurró Abigail, su voz oxidada y pequeña, pero escalofriantemente clara. Cuando mamá cayó, el hombre de la espuela de plata, él la empujó. Nathaniel cayó de rodillas, atrayendo a su hija a sus enormes brazos, un sollozo ahogado escapando de su pecho. La última pieza de la pesadilla encajó. Abigail había estado allí, lo había visto todo. El trauma le había robado la voz, y ahora el fuego y los disparos la habían devuelto a la existencia. «Te tengo, Abby», susurró Nathaniel en su cabello. «Te juro por Dios que nunca más te harán daño». De repente, el fuerte golpeteo de botas golpeó el porche delantero. El sonido inconfundible de un rifle siendo amartillado resonó a través de la puerta de madera. «¡Quémenlos!», gritó la voz ahogada de Caldwell desde el patio. El olor a humo comenzó a filtrarse por las grietas del suelo. El enfrentamiento final por el pico de la viuda había comenzado. El olor acre y sofocante de la resina de pino ardiendo les arañaba la garganta. Afuera, el crepitar de las llamas lamiendo las maderas secas del porche delantero se hizo ensordecedor, enmascarando por completo los sonidos de los hombres de Caldwell, tomando posiciones en el patio. Dentro de la cabaña, las pesadas sombras danzaban erráticamente contra las paredes de troncos, proyectadas por la luz frenética y moribunda del hogar. Nathaniel Boone no entró en pánico. La montaña le había enseñado que el pánico era simplemente la forma más rápida de morir. Se movió con una velocidad calculada y aterradora, agarrando una pesada manta de lana de su catre y sumergiéndola en el gran barril de agua de roble cerca del lavabo. «No podemos quedarnos aquí», gritó Josephine por encima del rugido del fuego, tosiendo mientras una gruesa cinta de humo gris se deslizaba por debajo de la pesada puerta principal. Mantenía su agarre en el Winchester, sus nudillos blancos. «No lo haremos», gruñó Nathaniel, sacando la manta empapada e increíblemente pesada del agua. La arrojó sobre Abigail y Levi, que estaban acurrucados cerca de la fría estufa de hierro fundido. «Caleb, quédate con ellos. Manténlos pegados al suelo». «Josie, sube la escalera a la pequeña ventana del hastial este. Rompe el postigo de madera. Tienes 3 minutos antes de que este humo te ciegue». Josephine no discutió. Se colgó la correa del rifle al hombro y trepó por la tosca escalera con sus pesadas faldas, sus botas resbalando en los peldaños. Cuando llegó al desván, el calor ya estaba subiendo, presionando contra el techo. Se arrastró hasta la estrecha ventana del hastial, desenganchó el pesado gancho de hierro y pateó el postigo de madera hacia afuera. El torrente de aire frío y limpio de la montaña fue una bendición, pero también alimentó las llamas de abajo. A través de la estrecha abertura tenía una vista clara del patio. 3 hombres, sus rostros ocultos por pañuelos rojos, arrojaban maleza ardiendo contra los cimientos. Wyatt Caldwell se mantenía atrás, con la pistola desenfundada, ladrando órdenes. «Voy a salir por la trampilla del sótano, por la parte de atrás», le gritó Nathaniel, su voz un retumbo bajo y autoritario que atravesó el caos. «Cuando haga mi movimiento, dame fuego de cobertura. Manténlos a raya, no falles». «Nunca fallo, señor Boone», respondió Josephine.
su voz tensa pero absolutamente firme. Apoyó el pesado cañón del Winchester contra el marco de la ventana, respiró hondo para calmar su corazón martilleante y apuntó hacia abajo. Nathaniel se deslizó por la trampilla oculta bajo una alfombra trenzada en la cocina, desapareciendo en el oscuro sótano de tierra que conducía a una puerta de tormenta detrás de la cabaña. Durante 30 segundos agónicos, Josephine esperó. El humo en el desván se estaba volviendo insoportablemente espeso, picándole los ojos y quemándole los pulmones. Abajo, Caldwell alzó la voz. «¡Quémenlo más fuerte! Los quiero hechos cenizas antes de que el sheriff siquiera piense en mirar hacia aquí». Entonces, desde la oscura línea de árboles detrás del ahumadero, una sombra masiva explotó a la luz del fuego. Nathaniel no se molestó con su rifle. En espacios cerrados, era una criatura de impulso crudo y brutal. Llevaba una pesada hacha de talar de doble filo. Golpeó al primer hombre antes de que el forajido siquiera supiera que estaba allí. El lado plano y romo de la pesada cabeza del hacha golpeó al hombre en el pecho, enviándolo volando hacia atrás en la tierra con un repugnante crujido de costillas. «¡Detrás de nosotros!», gritó uno de los forajidos, levantando su rifle hacia Nathaniel. ¡Crack! El disparo de Josephine resonó en la ladera de la montaña. El rifle del forajido se astilló en sus manos, la bala atravesando directamente la culata de madera y rozándole el brazo. Dejó caer el arma arruinada, gritando de sorpresa y dolor. Caldwell se giró, sus ojos fijos en Nathaniel. Levantó su pistola, apuntando directamente al pecho del montañés. «Eres un hombre muerto, Boone». ¡Crack! Josephine disparó de nuevo. La bala impactó en la tierra exactamente a una pulgada de la bota izquierda de Caldwell, la bota a la que le faltaba la espuela de plata a medida. Caldwell se estremeció, su disparo se desvió, enterrándose inofensivamente en una pila de leña cortada. Antes de que Caldwell pudiera amartillar para un segundo disparo, Nathaniel estaba sobre él. El montañés soltó el hacha y placó al pistolero. Su enorme peso los llevó a ambos a estrellarse contra la tierra compacta del patio. Fue una pelea salvaje y brutal. Caldwell era enjuto y vicioso, sacando un cuchillo de caza oculto de su cinturón y cortando salvajemente. La hoja alcanzó el antebrazo de Nathaniel, rasgando el grueso abrigo de piel de alce y dibujando una línea afilada de sangre. Pero Nathaniel ni siquiera se inmutó. Agarró la mano del cuchillo de Caldwell por la muñeca y la retorció con una fuerza repugnante. Caldwell aulló mientras la hoja caía al barro. Nathaniel levantó al hombre por el cuello de su camisa, su puño retrocediendo como un resorte en espiral. Sus ojos estaban completamente negros de rabia, el recuerdo de su esposa asesinada alimentando cada onza de su aterradora fuerza. «Esto es por Sarah», gruñó Nathaniel. Su puño conectó con la mandíbula de Caldwell, con el sonido de una rama de árbol cayendo. Los ojos de Caldwell se pusieron en blanco y se desplomó sin fuerzas en la tierra, completamente incapacitado. Los dos forajidos conscientes restantes echaron un vistazo a su líder inconsciente. Luego miraron hacia la ventana oscurecida del desván, donde el cañón del rifle de la francotiradora invisible todavía los seguía. Lenta y cuidadosamente, levantaron las manos en el aire. «No dispare, señora», suplicó uno de ellos, con la voz temblorosa. «Nos rendimos». Josephine bajó rápidamente la escalera. Caleb ya estaba arriba, agarrando cubos de agua de la cocina para arrojarlos sobre el porche delantero humeante. El fuego no había alcanzado los troncos principales todavía. Era principalmente maleza y quema superficial. En 10 minutos, la amenaza se extinguió, dejando solo madera húmeda, humeante y ennegrecida. Nathaniel arrastró a Caldwell y a los otros hombres al ahumadero, atando sus manos y pies con una pesada cuerda de cáñamo. Cuando finalmente regresó a la cabaña, estaba cubierto de hollín, barro y sangre, respirando pesadamente. Josephine lo estaba esperando. Tenía un trapo limpio y un cuenco de agua, y tomó firmemente su brazo herido, presionando el paño contra la herida del cuchillo. No dijo una palabra, pero sus manos eran suaves y sus ojos feroces. «Cabalgamos hacia Boise al amanecer», dijo Nathaniel en voz baja.
mirándola, la adrenalina finalmente abandonando su sistema. Evitaremos Bitter Creek por completo. Sí, asintió Josephine, atando un vendaje limpio y apretado alrededor de su antebrazo. Y nos llevamos el libro de contabilidad, la espuela y al señor Caldwell. Thaddeus Beaumont no escapará de esto. 3 días después, el mariscal de los Estados Unidos entró en Bitter Creek con un contingente de 6 ayudantes fuertemente armados. Pasaron de largo el Mercantile y fueron directamente al banco. Thaddeus Beaumont fue sacado a rastras de su lujosa oficina con grilletes, su rostro pálido y sudoroso, fanfarroneando sobre su riqueza y sus abogados. Pero fue inútil. Las autoridades federales tenían el estudio geológico falsificado de su propio libro de contabilidad, el arma del crimen, la espuela a medida que Caldwell había confesado haber perdido y, lo más condenatorio de todo, el desgarrador y elocuente testimonio de Abigail Boone, de 9 años, quien se paró valientemente ante el mariscal y señaló directamente a Beaumont. El imperio del banquero se derrumbó en una sola tarde. Él y Caldwell fueron enviados a la prisión territorial para ser ahorcados por conspiración y asesinato. El invierno descendió sobre las Owyhees con una finalidad hermosa y brutal, cubriendo el pico de la viuda con 1 metro de nieve blanca e inmaculada. Dentro de la cabaña, la pesada estufa de hierro irradiaba un calor profundo y reconfortante. Los suelos estaban impecables. Una olla de rico estofado de venado burbujeaba en el fuego. Levi estaba sentado en el suelo intentando construir una torre con bloques de leña, mientras Abigail se sentaba a la mesa leyendo en voz alta y tranquila uno de los libros de lectura de Josephine de Boston. Caleb estaba aceitando cuidadosamente su cuchillo de caza, ya no con el ceño fruncido, sino escuchando atentamente la voz recién recuperada de su hermana. Josephine estaba junto a la ventana, observando la nieve caer sobre el valle, millas más abajo. Llevaba un práctico vestido de lana, su cabello recogido pulcramente. Ya no parecía una dama de la alta sociedad arruinada. Parecía pertenecer a la montaña. Nathaniel se acercó por detrás de ella. No se cernió sobre ella, simplemente se quedó allí, una presencia sólida y protectora. Extendió la mano, su mano grande y callosa descansando suavemente sobre la de ella en el alféizar de la ventana. La Oficina Federal de Ensayos envió a un escribano ayer mientras enseñabas a los niños, dijo Nathaniel, su voz un retumbo bajo y cálido. La concesión de oro está registrada oficialmente a nombre de los Boone. La reclamación fraudulenta de Bowman fue eliminada del registro. Estamos seguros, Josie. Más que seguros. Josephine se volvió para mirarlo. El hielo quebrado en sus ojos había desaparecido por completo, reemplazado por una calidez profunda y constante que le quitó el aliento. «No huiste», dijo Nathaniel en voz baja, extendiendo la mano para colocar un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. «Me devolviste a mi hija. Salvaste a mi hijo de convertirse en un monstruo. Me salvaste a mí», hizo una pausa, tragando saliva. El anuncio mencionaba matrimonio si era adecuada. «Sé que viniste aquí desesperada, Josie, pero ya no tienes que quedarte por un trozo de papel o por falta de opciones. Tienes una parte del oro. Puedes ir a donde quieras». Josephine sonrió, una expresión genuina y radiante que iluminó la cabaña tenuemente iluminada. Se volvió completamente hacia él, apoyando las manos en su ancho pecho. «Ya he estado en todos los lugares en los que no deseo estar, Nathaniel», susurró, mirándolo profundamente a los ojos. «Subí a esta montaña buscando un trabajo para sobrevivir. Creo que me gustaría quedarme porque finalmente he encontrado una familia por la que vale la pena luchar». Nathaniel no dijo una palabra más. Simplemente bajó la cabeza y la besó. Una promesa sellada en la tranquila calidez de la cabaña mientras los vientos de la montaña aullaban inofensivamente afuera. La gente de Bitter Creek nunca olvidó el otoño de 1878. Habían esperado una tragedia. En cambio, fueron testigos de un ajuste de cuentas. Josephine Cartwright llegó a su polvoriento pueblo en terciopelo índigo, una mujer desesperada que huía de fantasmas, solo para convertirse en el cimiento absoluto e inflexible del pico de la viuda. No solo sobrevivió al montañés salvaje y a sus hijos indómitos,
Se enfrentó a sus bordes afilados con una columna de acero y un corazón de feroz gracia protectora. El valle aprendió una dura y permanente lección ese año. La fuerza más peligrosa de la salvaje frontera no era un oso grizzly ni un pistolero a sueldo, sino una mujer decidida, sin nada que perder, que lucha por aquellos a quienes ha elegido amar.